Espacio 301. Pues para mí no hay otro México al que aspire que un México donde todos vivamos unidos. Los ricos, los pobres, la izquierda, la derecha, el norte, el sur. En el que perdamos en violencia y ganemos en respeto. Antes de pensar en mí, pienso en los demás. Estar para los demás es un gran valor que como país no se debe perder. Irnos uniendo en una sola voz. El proyecto de nación que construyamos debe ser diverso. Para cada vez mejores ciudadanos. Desde la trinchera en la que le toque luchar y trabajar. Espacio 301. Líderes mexicanos. Presentado por Universidad Anáhuac, México. Líderes de acción positiva. México necesita un nuevo proyecto de nación, con nuevas ideas capaces de enfrentar los desafíos de un mundo tan cambiante. Las y los líderes tienen una gran responsabilidad para su construcción. No basta con desear, hay que actuar. Yo soy Raúl Ferráez y esto es Espacio 301, el mensaje de líderes más grande de la nación. Espacio 301. Todos los lunes de noviembre aquí en Espacio 301 conoceremos propuestas concretas y contundentes para un nuevo proyecto de nación. El llamado es a la ciudadanía, a dejar de ser espectadores y convertirnos en protagonistas de nuestro propio futuro. El hambre es algo inconcebible. Y por esa razón, desde el 2012, a través de Fundación Alsea, impulsamos el movimiento Va por mi cuenta, en el que mediante la participación de Alsea, sus marcas, sus colaboradores, sus clientes y diversos grupos de interés, contribuimos a erradicar la pobreza alimentaria. Yo creo que en nuestro país el reto de la justicia, el reto de la educación y el reto de la pobreza son los tres grandes retos que tiene nuestro país. Es importante pensar en un proyecto de nación económico, político, social y educativo, entendiéndolo en medio de una pandemia, que nos ha hecho reflexionar nuestra relación con el entorno, nuestra relación con nosotros mismos, nuestro desarrollo personal y nuestro desarrollo en comunidad. Es importante entender que si tuviéramos equidad educativa, una equidad que nos permita áreas de oportunidad a todos, sería mucho mejor. Sin importar el grupo de edad, como resultado hoy beneficiamos a más de 6,000 menores por medio de 14 comedores en 7 entidades del país. Y a través de los bancos de alimentos a más de 220,000 personas en estado de vulnerabilidad. Sin embargo, me parece que no hay que centrarse tanto en el diagnóstico. Estoy convencido que México es un país sobrediagnosticado. Lo que nos hace falta es capacidad de ejecución, capacidad de convertir los retos en realidades. Un país seguro, libre de violencia de género, donde también puedan regresar familias a sus casas sin estar preocupados por un tema de violencia. Caminar por las calles de una manera segura, una manera que yo me sienta tranquilo, con mi hijo, con mi hija, las mujeres caminando solas. Es importante también entender que en términos arquitectónicos no solamente basta con tener una vivienda digna. La vivienda digna es parte del proceso. Si yo tengo un proyecto también de vida, donde tengo talleres de trabajo, donde puedo ejercer mis oficios, donde sea valorado por los oficios que hoy hago, tendremos una mejor calidad de vida. Desde este espacio único, convocado por líderes mexicanos, quiero extender una invitación a autoridades, iniciativa privada y la sociedad mexicana en su conjunto a sumarse a los esfuerzos que buscan abonar a erradicar el hambre y a ser activos para lograr hambre cero. En todo nuestro país, en Alsea y con Va por mi cuenta, continuaremos trabajando para apoyar a la población que se encuentra en vulnerabilidad y así contribuir a erradicar la pobreza alimentaria para cambiar el futuro de millones de mexicanos que tanto lo necesitan. Capacidad de convertir los proyectos de los programas en realidades. Si tuviera que pensar en una sola cosa que nuestro país necesita llevar a cabo, madurar, crecer, implementar, es fortalecer sus capacidades para concretar
los retos que tiene este país, para hacer que las soluciones se conviertan en realidades. Por eso es importante no solamente hablar de proyectos urbanos y la manera en que nos integramos con la naturaleza hoy en día, sino cómo recuperamos estructuras viejas, cómo centralizamos otra vez densidades donde tenemos proyectos mixtos y podamos tener también una integración social, donde esta fragmentación social que hoy tenemos y este resentimiento se puede ir sanando con proyectos que entendamos el valor que le da cada persona a una ciudad. Esto haría un proyecto de nación mucho más importante en términos arquitectónicos. Espacio 301. El rumbo educativo se ha visto fracturado por la pandemia y esto nos ha revelado también deficiencias en el modelo actual que no queremos atender. Es impostergable hacer modificaciones a la forma en la que educamos a nuestros niños y jóvenes, acorde a los nuevos tiempos de modernidad y tecnología. Reconozco el valor de la educación, especialmente el de la educación pública. Su poder transformador rebasa prejuicios e ideologías excluyentes y alcanza prácticamente todos los aspectos de la vida humana. Su naturaleza, dependiente de la interacción humana y el debate crítico racional, genera entendimiento interpersonal, cohesión social y finalmente armonía y paz. Sí, la educación nos permite discutir y revisar la realidad, entender el presente y en cierta medida planear el futuro. El conocimiento, por su parte, nos da las herramientas para transformarnos a nosotros y a nuestro entorno. Hoy más que nunca, es imprescindible para México contar con espacios e instituciones educativas sólidas y bien financiadas en las que se lleve, con libertad, una vida académica de calidad y en la cual las juventudes puedan, con avidez y creatividad, cultivar su máximo potencial. Educar más y mejor es el gran reto que el país debe enfrentar. Y es una necesidad del hoy para poder tener certezas de un mejor futuro. Para construir el México que queremos necesitamos una educación que responda a las aspiraciones de cada niña, de cada niño. Necesitamos una educación que sea el gran esfuerzo de toda la sociedad, nuestro proyecto social más importante. El largo encierro de la pandemia nos sensibilizó sobre la importancia que juega precisamente la escuela como espacio de crecimiento, como espacio de socialización. Ahora el reto es que la vuelta a la escuela no se convierta en una vuelta a las aulas que sea de nuevo encierro, que sea de nuevo restringirse. Al revés, que ocupemos los patios, que se hagan experimentos, que la escuela esté abierta a la comunidad y la comunidad abierta a la visita de la escuela, de los estudiantes, a todo lo que ocurre en su alrededor. Necesitamos que se rompa esta discrepancia entre las oportunidades que tienen las niñas, los niños de escuela pública y los que tienen en las escuelas particulares, que para cada uno sea realidad, que puedan aprender todo lo que quieren y todo lo que necesitan, que la escuela la entendamos como este espacio de socialización y construcción de la comunidad. Ese es el reto que tenemos hoy. Una crisis grave que nos ha dejado sin duda la pandemia fue la crisis educativa. Más de 5 millones de estudiantes que dejaron de ir a las aulas en nuestro país y los que quedaron en educación online con una serie de pérdidas educativas. Hoy más que nunca se requiere revisar el modelo educativo para evolucionarlo a uno que no solamente tenga la transmisión de conocimientos, sino también la inteligencia emocional, las competencias y la cosmovisión. Me parece que ahí está el gran reto de futuro para nuestro país, el modelo educativo. Espacio 301. México merece un mejor futuro. Desde la voz de los empresarios, las propuestas de acción deben de ser más contundentes. Necesitamos una clase empresarial más visible y promotora de cambios para la sociedad. Para construir el México que necesitamos,
es necesario poner al centro de todas nuestras acciones el bienestar de las familias mexicanas y, por obviedad, el fortalecimiento de la economía. Para superar las consecuencias, los estragos, todos los problemas que nos ha causado esta pandemia y acelerar lo más rápido posible la reactivación de nuestra economía, hoy más que nunca necesitamos que todos los sectores participen activamente en el desarrollo de sus propias comunidades. Necesitamos generar confianza en la sociedad, necesitamos unir a México, necesitamos buscar todos siempre como principal objetivo el bienestar de las familias mexicanas. Tomemos esta contingencia sanitaria que nos ha tocado vivir como generación como una oportunidad más de aprendizaje, pero también como una oportunidad de unidad para formar una generación nueva de líderes empresariales solidarios, empáticos y siempre con la dimensión social que le debe de corresponder al empresariado mexicano. Yo pienso y creo que México merece un mejor futuro, pero está en cada uno de nosotros construirlo en el día a día. Sociedad y medio ambiente no pueden estar separados. Cuidar nuestro entorno es vital para un desarrollo sostenible. Debemos volver a conectar con nuestros espacios para garantizar un mejor mañana para las nuevas generaciones. Como un sector dinámico que crece en ingresos y empleos, hoy el campo mexicano se ubica en el top 10 mundial de la producción alimentaria. En este sector lo formamos pequeños, medianos y grandes productores. Por eso, es muy importante que trabajemos en los intereses comunes que nos afectan a todos por igual, como son la inocuidad, la sanidad y los apoyos para la producción y comercialización de alimentos. Invertir en una agricultura moderna dará como resultado mitigar la pobreza y generar condiciones para todos en nuestro país. Además, en el Consejo Nacional Agropecuario estamos adoptando innovaciones agrícolas y fortaleciendo de manera importante la sustentabilidad en el campo mexicano. Tenemos que dejarles un mejor campo a nuestros hijos. En el CNA representamos cerca de 2 millones de productores que aportan alrededor del 75% del PIB del sector. Además, contribuimos con más del 80% de las exportaciones agroalimentarias de nuestro país. Estos datos prueban que los productores mexicanos hemos trabajado para lograr un campo más productivo, incluyente y sustentable, el cual se debe de seguir fortaleciendo. El optimismo siempre será característico de los líderes. Mirar con oportunidad el futuro debe de inspirar a las demás personas. El México que necesitamos requiere una visión optimista del futuro que tenemos como país. En particular para las compañías aseguradoras, el principal reto es que podamos llegar a muchas más personas de manera sencilla, amigable y sin perder el toque humano, aprovechando las ventajas del mundo digital. Y la pandemia sin duda ha sido un elemento que permanecerá y que nos ha llevado a ser más ágiles, a traer las mejores prácticas transformacionales, incrementando nuestra productividad y además permitiéndonos cumplir oportunamente con la promesa para nuestros clientes. Por supuesto, debemos incorporar en nuestra estrategia el componente de responsabilidad social y sustentabilidad de largo plazo, sin olvidar que debemos cultivar los talentos de nuestros equipos de trabajo en un marco de diversidad e inclusión. Y lo más importante, tener claro nuestro propósito como un valor de largo plazo en lo que entregamos a nuestras comunidades. Muchas gracias. La economía no debe estar peleada con la sustentabilidad. Hoy enfrentamos un mundo con retos que comprometen nuestra existencia si no somos más responsables con el planeta. La pandemia, así como algunos desastres naturales como sequías, huracanes e inundaciones, han puesto de relieve y exacerbado algunos de los principales desafíos de la humanidad. Gobiernos, empresas y sociedad alrededor del mundo debemos sumar y coordinar esfuerzos y comprometernos al cumplimiento de metas específicas. Las empresas, en lo particular, debemos asegurarnos de que todo lo que hacemos cumpla con una serie de criterios que garanticen que, además de nuestras metas financieras, estemos contribuyendo al progreso y bienestar de las comunidades a las que servimos y al cuidado de nuestro planeta. Bajo este enfoque, en Citibanamex, nuestra estrategia de ciudadanía corporativa
alinea la planeación, operación y evaluación de todas nuestras actividades a una serie de criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo, que van desde una meta global de financiamiento ambiental de $500 mil millones para el 2030 hasta múltiples iniciativas para promover la diversidad y la inclusión, como por ejemplo que mínimo el 40% de los mandos medios y directivos, tanto en México como a nivel global, sean ocupados por mujeres. Espacio 301. Hola, soy Jorge Ferráez, presidente de Líderes Mexicanos. Este es Espacio 301, el mensaje de líderes más importante de la nación. Sustentabilidad. Este es el concepto que todos tenemos que comprender, comunidades, sociedad y planeta en general, para poder avanzar y dejar un legado para las próximas generaciones. Unilever, gran líder mundial, empresa corporativa global. A través de su líder, Reginaldo Eclisato, vamos a preguntar sobre cuáles son las visiones, cuáles son los conceptos que a través de una empresa deben ser entendidos y trabajados para tener un concepto sustentable. En un mundo cambiante donde constantemente nos enfrentamos a nuevos desafíos, las empresas jugamos cada vez más un papel relevante, tanto en el compromiso por el cuidado y la conservación del medio ambiente, como la sociedad. Por ello, en Unilever nos hemos establecido como propósito trabajar día a día para hacer de la sustentabilidad algo cotidiano. Convicción que para nosotros se refleja a través de crear acciones para mejorar la salud del planeta, confianza y bienestar de las personas, al mismo tiempo que contribuimos a un mundo más justo e incluyente. Gracias, Reginaldo. Sin embargo, de las palabras a las acciones suele ser un proceso difícil en donde muchos fallan. En tu visión, ¿cómo se puede pasar de la palabra a la acción, de la planificación a la ejecución? Para lograrlo, siempre hemos tenido claro que necesitamos recurrir a la acción colectiva para abordar los grandes desafíos que enfrentamos y así amplificar el impacto positivo. Estamos convencidos que las marcas con propósito crecen, las compañías con propósito perduran y las personas con propósito prosperan, y que todos juntos, bajo la acción colectiva, lograremos un México más próspero. Gracias, Reginaldo. Importantes conceptos. Y ahora continuamos en este Espacio 301, el mensaje de líderes más grande de la nación. Espacio 301. México necesita confianza. México necesita certeza. México necesita creer en México. La pandemia de COVID-19 fue una oportunidad para que la población general tuviera una evidencia de primera mano de la importancia que tiene la inversión que se haga en ciencia y en tecnología. Es claramente uno de los polos más certeros en los que la inversión redunda en beneficios para la sociedad. Sin embargo, para que funcione, debe de invertirse desde el desarrollo de ciencia básica para que se genere conocimiento que posteriormente permita la investigación translacional y la generación de tecnología que beneficie tanto a los productores como a la población. Una asignación pendiente en el país es la inversión en ciencia por parte del sector empresarial, que desafortunadamente en México es prácticamente nula, mientras que en los países más avanzados es tan o más importante que la hecha por el propio gobierno. Mientras más baja sea la inversión en ciencia y tecnología, más lejos estaremos de la independencia y la soberanía nacional. Como obispo de Monterrey, pero también como responsable del episcopado mexicano, considero que México necesita primero una virtud que desarrollar, la confianza, pero también debemos atender a las problemáticas que tiene nuestro país. México necesita salud, México necesita riqueza, México necesita paz social. Si todos trabajamos por ello, México será mejor.
Los saludo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y a la invitación de pensar en el México del futuro y el impacto de nuestras acciones van 3 ideas. La primera, necesitamos seguir construyendo el proyecto de nación al que nos ha convocado el presidente López Obrador. Uno que distribuya con justicia y entre todos los bienes públicos, para que nadie se quede atrás y nadie se quede afuera. Segundo, necesitamos un enfoque radicalmente preventivo en materia de salud. La salud no solo es ausencia de enfermedad. La idea de que construyendo más hospitales se resuelven los problemas de salud es tan limitada como pensar que más cárceles resuelven los problemas de la seguridad. En México enfrentamos la pandemia de COVID con otras pandemias a cuestas: diabetes, obesidad. Estas y otras enfermedades crónicas no se contagian, se adquieren y se pueden evitar. Mejor alimentación, entornos saludables en la casa y el trabajo, acceso al agua potable y espacios públicos para la recreación y la actividad física. Y tercero, necesitamos hoy aprender las lecciones de la pandemia. El México del futuro dejó de hacer lo que hacía mal, y ese México del futuro empezó a hacer lo que era necesario, no porque fuera fácil o cómodo, sino porque era lo correcto. Cuando pienso qué es lo que habría que hacer para que este país tuviera una transformación de raíz, no tengo dudas. A este país lo que le hace falta es una reforma administrativa. Y cuando digo esto, ¿qué quiero decir? Hemos completado parcialmente la modernización administrativa de este país. Tenemos Banco Central, tenemos diplomacia, tenemos una burocracia en el ámbito económico y comercial que funciona razonablemente bien, tenemos INE, tenemos Fuerzas Armadas, pero cuando uno le echa un vistazo al resto de la administración, ve uno que se sigue reclutando con la lógica del botín, un enorme nivel de improvisación que este país paga caro. Y, por ejemplo, en temas de seguridad, seguimos estando efectivamente muy retrasados. Cuando uno revisa los indicadores del World Economic Forum o las revisiones que se hacen sobre la calidad de las instituciones de procuración de justicia, nos vamos a los niveles 130 y 135 del planeta, que ya es decir. Por tanto, para mí el enorme esfuerzo que debe hacer esta generación es sentar las bases de una modernización administrativa que nos permita no solamente mejorar en el ámbito de la seguridad, sino en muchos otros ámbitos en los cuales a este país le hacen falta servidores públicos competentes, saber que tiene una fuerza profesional en la que descansar. No tengo duda que un proyecto nacional renovado pasa por un acuerdo político de primer orden en ese ámbito. Espacio 301. Quach es el nombre de la obra que el maestro Jan Hendricks produjo para hacer la portada de la edición de este año de los 300 líderes más influyentes del país. El significado de esta palabra más utilizado en español es observar, pero también quiere decir reloj y tiene muchas otras acepciones que se refieren siempre a prestar atención, a vigilar y a conservar. No es raro que Hendricks haya tomado la decisión de nombrar así la obra que cubre la lista de los personajes más influyentes de México, pues una de las responsabilidades que lleva intrínseco el liderazgo es precisamente vigilar que lo que es importante se mantenga y lo que hace daño se retire. Consciente de esta responsabilidad, el propio Hendricks ha ejercido su liderazgo llamando la atención hacia el tema medioambiental que resulta indispensable en estos días en todas partes del mundo. La obra de Jan Hendricks, holandés avecindado en México, ha cobrado una función de recordatorio sobre el asunto ecológico y el de la destrucción de nuestro medio ambiente. Este año, ese recordatorio es la portada de los 300 líderes más influyentes del país, como una llamada de atención a todos aquellos que pueden poner más que un pequeño grano de arena. Muchas gracias, Jan Hendricks, por formar parte de este Espacio 301.
Espacio 301. Con las mujeres seguimos en deuda como país. La violencia y la inequidad de género no cesan. Necesitamos colocar el trabajo en pro de las mujeres como una prioridad. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fernanda Familiar y en una reflexión importante en estos tiempos en México, sin duda el Plan de Nación tiene que ser protección a la mujer. Es increíble lo desprotegidas que estamos en todos sentidos, no solamente en cuestiones de oportunidades, de igualdad de género. Están matando a mujeres en México. Nos ha tocado como país y como humanidad los primeros años de una década en la que hoy nuestras prioridades y formas en que nos relacionamos siguen adaptándose a una nueva realidad. Un ejemplo exitoso de las nuevas formas de colaboración es la sinergia entre expertos, científicos y autoridades con las que se lograron en tiempo récord variedad de opciones de vacuna contra COVID-19 seguras y efectivas. El tema de la seguridad, yo creo que debe de ser una prioridad para el régimen de Andrés Manuel López Obrador, ocuparse de las mujeres. En el plano de la pasión que nos une a todos, el fútbol, también encontramos que una fórmula exitosa debe integrar inversión, objetivos claros y la estrecha colaboración de todas las partes involucradas. Por mi parte, estoy muy comprometida con las mujeres, sigo ayudándolas, sigo aportando lo más que puedo para ellas, sigo dándoles oportunidades de trabajo, sigo con proyectos tan interesantes como Con Ellas en Querétaro, Mariposas en Nuevo León, en donde hemos sacado y empoderado a mujeres de manera muy puntual. Sin duda, es la unidad como mexicanos una herramienta fundamental para construir el México que necesitamos. Es imperativo desarrollar nuestra capacidad para converger y sumar fortalezas en todos los ámbitos y en todas las latitudes. Espero que esta reflexión llegue a los oídos adecuados y que todos unidos podamos trabajar en pro de la mujer. Vivimos tiempos de retos, pero también de esperanza y de la visión de un brillante futuro que late en el talento y compromiso de las y los líderes de hoy. Les envío un abrazo y deseos de constante éxito. Espacio 301. La reactivación económica siempre será una gran oportunidad para innovar, para romper paradigmas y para cambiar lo que pensábamos debía de funcionar. Con la pandemia, el mundo se puso a prueba, pero también nos dio la oportunidad de transformar. Hace un año, en medio de la incertidumbre que trajo la pandemia por COVID-19, sociedad, gobiernos e iniciativa privada, sabíamos que permanecer a flote era solo el primer paso para enfrentar la crisis. Hoy, 19 meses después, uno de los retos más importantes ha sido la reactivación económica. Para construir el país que necesitamos, empresarios e iniciativa privada debemos de crear, implementar y mantener un plan que sea viable y sostenible en el largo plazo. La sostenibilidad y la sustentabilidad de nuestros negocios tienen cada vez más peso en la toma de decisiones de los consumidores, así como en el valor que los inversionistas y los mercados les asignan a cada una de nuestras compañías. Quienes formamos parte de esta lista de líderes, tenemos el compromiso de impulsar el desarrollo de México. Debemos atender las oportunidades de las economías locales, de mirar a individuos y grupos con grandes ideas, ya que son ellos el motor del desarrollo regional. La pandemia causada por el COVID-19 generó impactos devastadores en el sector turístico de México, provocando el cierre definitivo de empresas y la consecuente pérdida de un importante número de empleos. Desde mi cargo, como presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, vi una vez más cómo los empresarios de la industria turística mostraron solidaridad, compromiso y sobre todo una gran capacidad de crear estrategias de innovación con las que juntos generamos soluciones que nos han permitido impulsar la recuperación paulatina de esta noble actividad. Pero para el sector privado turístico hay otros temas también de vital importancia.
como lo es el hecho de que nuestro planeta enfrenta retos ambientales sin precedentes. Por ello, muchas empresas de nuestro sector trabajan desde hace varios años en proyectos que incorporan acciones que permiten la convivencia armoniosa entre la actividad turística y el entorno social y natural. Estamos convencidos de que para construir el México que necesitamos, es importante que tanto líderes, colaboradores y sociedad en general reconozcamos que el turismo es un aliado en la generación de implementación de políticas que apoyen la recuperación económica sustentable. Los invito a viajar y hacerlo de forma segura, atendiendo todos los protocolos de higiene que se han implementado de manera puntual en cada uno de los establecimientos turísticos. Seamos viajeros responsables, no olvidemos que el turismo depende de todos y que unidos con la voluntad podremos hacer que México sea un destino turístico aún más competitivo. El turismo depende de todos y nos conviene a todos. Tras 2 años de parálisis en el turismo, nos preparamos para la reactivación segura de este importante activo nacional. Aquí estamos reunidos quienes podemos construir el México que soñamos. Ese México requiere de inversión. México puede y debe crecer a un mucho mayor ritmo. Lo ha hecho antes y puede volver a hacerlo. Dicho esto, hay que reconocer que para lograr un ambiente más propicio para la inversión, también es necesario enfrentar algunos retos. Primero, garantizar el acceso a la energía de manera competitiva, considerando la demanda futura que el crecimiento económico exigirá. No importa quién genere energía, lo fundamental es que ésta se genere. Segundo, reducir el costo de hacer negocios, simplificando trámites y permisos. Tercero, propiciar un papel más activo de la banca de desarrollo en el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, principales empleadores del país. Cuarto, fortalecer la capacidad institucional de la administración del gobierno, incluyendo a los órganos autónomos. Quinto, fortalecer el Estado de Derecho y la seguridad en el país. Enfrentar estos retos permitirá al sector privado cumplir con la misión que siempre ha tenido, crear riqueza y a través de esa creación generar empleos de calidad y mejorar las condiciones de vida de los hogares y las comunidades del país. Debemos atender todas las latitudes, desde Norteamérica con el TEMEC, como el desafío asiático, para ser parte de la orquesta global del desarrollo. Espacio 301. Bienvenidos a Espacio 301, el mensaje de líderes más grande de la nación. Y ahora abordando el tema de sustentabilidad. Sin sustentabilidad no hay avance. Las sociedades se colapsan. No hay manera de que los sistemas se mantengan si no pueden ser sustentables. Al respecto, tenemos a un gran líder, Enrique Norten, arquitecto, gran talento, gran creatividad, una mente suspicaz que nos hace reflexionar sobre cuáles son los cambios, cuáles son las diferencias que estamos viendo hoy en día que tenemos que atacar y que tenemos que entender para poder ser sustentables. Además de algunos temas de interés local, como pueden ser la seguridad y la gobernanza, hay varias condiciones que tienen que ser atendidas y enfrentadas de inmediato con decisión y certeza. El inminente y muy real cambio climático que está produciendo mutaciones definitivas y muy probablemente irreversibles en el planeta en lo general y en sus diversas regiones y territorios en lo particular. Los muchos y frecuentes fenómenos naturales resultantes de esta condición se traducen en la expulsión de individuos y grupos de sus lugares de origen. Importante el concepto. Ahora, hay otros cambios, hay desplazamientos, hay cambios en estructuras sociales, políticas. ¿Cómo ves esos cambios hacia el futuro, Enrique? Son mucho más frecuentes los movimientos humanos que se realizan por el cambio climático que por las propias persecuciones de tipo religioso, de tipo político, etc. Estos grupos o corrientes humanas se desplazan hacia los centros urbanos, que ofrecen mejores y más inmediatas oportunidades. Y esto está causando
una gran presión sobre nuestras ciudades, como son inestabilidad, desigualdad, inequidad, inseguridad, etc., provocando una muy desordenada y caótica urbanización que requiere de inmediato de la atención de una nueva arquitectura. Muchas gracias, Enrique. Y precisamente, sin sustentabilidad no hay futuro. Tenemos que aprender, como habitantes de este planeta y habitantes de este país, que tenemos que crear sistemas que se sostengan a sí mismos por el futuro de las generaciones. Este es Espacio 301, soy Jorge Ferraes y este es el mensaje de líderes más grande de la nación. Espacio 301. ¿Cuál es el proyecto de nación que nuestros gobernantes ven? En ellos están las preguntas, pero también las respuestas sobre qué país estamos construyendo. Cuestionarnos sobre si tenemos mejores gobiernos, o mejor dicho, el gobierno que nos merecemos, será la pregunta que nos haga señalar y siempre mejorar. Sin duda alguna, México está en crisis. Más allá de a qué partido político le vas y tu ideología, la verdad es que con datos duros es innegable que el país está mal. En materia de inseguridad hay más violencia que nunca. En materia económica hubo crisis desde antes del COVID y con el COVID nos fuimos abajo 8.5 puntos del PIB y la recuperación no ha sido lo rápida que necesitamos. En materia de salud hay 15 millones de mexicanos nuevos que no tienen acceso a servicios de salud, para un total de más de 33 millones de mexicanos que están en esa condición. En materia de pobreza, más de 50 millones de mexicanos no les alcanza para comer y sus necesidades básicas. El país está dividido desde el púlpito presidencial. En fin, la verdad es que no van bien las cosas. Tenemos que pensar en cómo sí poder cambiar este país. A eso es a lo que yo me quiero sumar. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Pues para recuperar la paz tenemos que cambiar la estrategia, no taparnos los ojos, sino impulsar inteligencia, particularmente inteligencia financiera, fortalecer las policías estatales y municipales y toda una nueva estrategia integral que le lleve paz a los mexicanos. En materia de salud, pues que le llamen como quieran, no querían que se llamara Seguro Popular, pues quítenselo, pero lleva el servicio de salud a los mexicanos. En materia económica, facilidades de impulso a la empresa, desarrollo económico, no ahorcarlos como lo hicieron ahora con la crisis del COVID. En materia de pobreza, ¿por qué no impulsar el ingreso básico y apoyo a todos los que lo necesitan? Pero sobre todo, dejar de dividir este país. Necesitamos unión, necesitamos consenso. Para eso, cuenten conmigo. Importante estar reflexionando respecto a las transformaciones del derecho constitucional contemporáneo en nuestro país. Hemos visto cómo en los últimos años la protección de los derechos sociales se ha convertido en una prioridad. La Guardia Nacional se constituyó como un elemento para poder generar seguridad a las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos. Y hemos visto también cómo ha ido cambiando la perspectiva inclusive electoral en nuestra República. Durante mucho tiempo se pensó que la Constitución era el gran proyecto de nación. Sin embargo, lo que tenemos en la Constitución es la suma de todos los proyectos de nación posibles. Cada grupo político ha estado introduciendo elementos a la Constitución para poder ir así enfocando las políticas públicas hacia lo que se considera o considera cada uno de los gobiernos como lo más importante. Hoy estamos hablando de democracia directa, hoy hablamos de derechos sociales, hoy hablamos de combate a la corrupción, combate a la impunidad, por supuesto, combate a la delincuencia organizada. Y creo que esto es algo fundamental. Nuestro país merece vivir en paz y creo que tenemos que hacerlo a partir de las premisas de la Constitución. Mi mensaje de hoy es muy sencillo. Creo que nosotros como sociedad civil tenemos la responsabilidad moral de alzar la voz con propuestas que ayuden a construir el país que queremos y que necesitamos, y así crear un proyecto de nación exitoso. En primera instancia, debemos combatir la corrupción y la impunidad, en todos sus niveles. La educación es clave para salir adelante, pero sobre todo es el instrumento de transformación nacional que México necesita para que podamos exigir mejores gobiernos y fortalecer una verdadera democracia. La inseguridad y la violencia en México ha llegado a niveles preocupantes. Esto no es nuevo. Necesitamos de una nueva estructura institucional de seguridad e inteligencia que ayude a optimizar las capacidades de todas las instancias distintas. Por otro lado, necesitamos contemplar el crecimiento, la inversión y el empleo digno
para frenar la inflación que ha venido provocando un estancamiento de marginación y precariedad económica y laboral en los últimos años. Esto para mí es de suma importancia. Por último, en la industria que yo pertenezco, la industria de los medios, tenemos una gran responsabilidad. Creo que tenemos la manera de impactar positivamente a toda la sociedad. Muchas gracias. Espacio 301. Hemos llegado al final de este segundo programa de Espacio 301, el mensaje de líderes más grande de la nación. Los espero el próximo lunes para conocer más propuestas de desarrollo y construcción de un mejor país. Yo soy Raúl Ferráez. Muy buenas noches.